Te hago un llamado a la calma, pues te aseguro que el metaneumovirus humano no es un virus nuevo, pues ya se sabe su existencia desde el año 2001, ni tampoco que esta enfermedad representa alguna amenaza global como lo fue en su momento la COVID-19. Pero, ¿qué está pasando en realidad entonces? ¿Por qué muchos medios de noticias hablan lo contrario? ¿Cuál es realmente la situación de este virus en China? Sobre todos estos temas estaremos hablando hoy en Ese Mediquito. Ya comenzamos. Hola amigos, sean bienvenidos a Ese Mediquito. Yo soy el Dr. Leonel Céspedes y lo estaré acompañando siempre en temas relacionados con el mundo de la medicina. Los reportes sobre el aumento de los casos del virus respiratorio en China han evocado los oscuros ecos del inicio de la pandemia de la COVID-19 hace exactamente 5 años. La situación de vigilancia nacional de enfermedades infecciosas respiratorias publicadas por el Centro Chino para el Control y Prevención de Enfermedades muestra que las enfermedades infecciosas respiratorias agudas están en aumento en el país asiático. Entre ellas, los casos de metaneumovirus humano entre las personas menores de 14 años muestran una tendencia que va en ascenso, especialmente en las provincias del norte del país. Pero a pesar de las similitudes superficiales con la COVID-19, esta situación es completamente diferente y mucho menos preocupante. Le cuento ahora a continuación. De acuerdo con los informes médicos, los casos chinos son infecciones por metaneumovirus humanos, por sus siglas en inglés HMPV. Esto es lo que sabemos hasta ahora. Pero, ¿qué es el metaneumovirus humano? Pues el metaneumovirus humano es muchos de los patógenos que circulan por el mundo cada año causando enfermedades respiratorias. Aunque es muy posible que usted nunca haya oído hablar de este virus, es muy probable que sí alguna vez haya estado infectado por él. El metaneumovirus humano es un virus de la familia de los paramoxivirus, de la cual también es miembro el virus respiratorio sincitial, que es el principal responsable de la enfermedad del tracto respiratorio inferior en lactantes y niños pequeños. En los países con meses de frío, el virus puede tener una temporada anual como la gripe, mientras que en los lugares más cercanos a la línea ecuatorial circulan niveles más bajos durante todo el año. Provoca síntomas muy parecidos a los de la gripe y la COVID, como la tos, fiebre, congestión nasal y sibilancias. Fue descrito y aislado por primera vez en el año 2001 en Países Bajos, en personas con una infección respiratoria aguda. Pero estudios retrospectivos sugieren que el patógeno ya ha estado circulando por todo el mundo desde hace más de 50 años. De hecho, algunos análisis genéticos han demostrado que el ancestro reciente más cercano del metaneumovirus humanos es precisamente el metaneumovirus aviar, un virus de las aves. ¿Esto qué implica? Pues que estaríamos ante otro ejemplo de una zoonosis, es decir, de un patógeno animal que salta a los seres humanos, tal cual pasó con la COVID-19. La mayoría de las infecciones por metaneumovirus humanos son leves, repito, son completamente leves, parecidas a un resfriado común. Es esta una de las principales causas de infecciones respiratorias de las vías superiores e inferiores en las personas de todas las edades, aunque como ya les dije, es especialmente preocupante en niños pequeños, adultos mayores, personas con un sistema inmunológico deprimido o con algún tipo de enfermedad subyacente como las personas con asma bronquial o con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los países desarrollados, el virus rara vez es mortal, pero en los países en vías de desarrollo, con sistemas de salud deficientes y una vigilancia también muy pobre, las muertes son más frecuentes. A nivel global, el metaneumovirus humanos es detectado aproximadamente entre el 3 al 10% de las hospitalizaciones de niños pequeños menores de 5 años de edad con infecciones agudas de las vías respiratorias inferiores. De hecho, las estimaciones sugieren que el 90% de los niños de todo el mundo han experimentado al menos una infección por metaneumovirus humanos antes de cumplir los 5 años. El virus ha sido aislado en todos los continentes y tiene una distribución estacional. En el hemisferio norte, como es obvio, las infecciones por metaneumovirus suelen empezar a finales del invierno, precisamente en enero, y alcanzan su pico máximo en marzo. En el hemisferio sur, por lo contrario, ocurren principalmente entre los meses de junio y julio. Por desgracia,
Es común que el metaneumovirus produzca coinfecciones con otros virus como con el virus sincitial respiratorios, el coronavirus o la gripe común. Los datos oficiales chinos muestran que los casos de metaneumovirus humanos han ido en aumento desde mediados de diciembre, tanto los casos ambulatorios como los casos que son de urgencia, según la prensa de ese país. Algunos padres y usuarios de las redes sociales no estaban familiarizados con este virus y buscaban consejos en internet para saber de qué se trataba, si era un virus nuevo o no. El reservorio natural de este patógeno son precisamente los seres humanos. Lo habitual es que la transmisión del metaneumovirus humanos de una persona infectada a otra ocurra a través de las secreciones respiratorias, o sea, como en la COVID-19, gotitas expulsadas al toser o al estornudar, por contacto personal directo o por tocar superficies u objetos contaminados después de palpar la boca, la nariz o los ojos sin lavarse las manos previamente. En una rueda de prensa rutinaria, los Ministerios de Asuntos Exteriores reiteró que los casos de gripe y otros virus respiratorios aumentan habitualmente en esta época del año, por lo que parecen ser menos graves y propagarse en menor escala en comparación con años anteriores. Durante la primera semana de enero del 2025, las autoridades chinas declararon que establecerían un sistema de vigilancia de la neumonía de origen desconocido. Estas medidas incluirían procedimientos para que los laboratorios notifiquen los casos y para que los organismos de control y prevención de enfermedades los verifiquen y gestionen. Pero, ¿cuál ha sido la respuesta pública en China? Pues los medios de comunicación estatales han tratado de tranquilizar un poco a la población, advirtiéndoles de que no tomen ciegamente medicamentos antivirales y que cumplan las medidas de prevención. Algunos usuarios han bromeado diciendo que por fin podrían usar las mascarillas que tenían guardadas desde el 2019, cuando la pandemia del coronavirus. Muchos comentaristas han hablado de un repunte general de las enfermedades. ¿Qué dicen los organismos internacionales? ¿Qué ha declarado la Organización Mundial de Salud debido a esta cantidad de información? Pues la OMS no ha expresado su preocupación. Una portavoz de este organismo citó informes semanales de las autoridades chinas que mostraban un previsible aumento de los casos, pues como era de esperar para esta época del año, el invierno en el hemisferio norte se produce un aumento intermensual de las infecciones respiratorias agudas, entre ellas la gripe estacional, el virus sincitial respiratorio y el metaneumovirus humano. Pero con toda esta información que te he dado hoy, seguro que te preguntarás si debes preocuparte o no. Si estás viendo este video es porque ya perteneces a esta increíble comunidad de YouTube y eso me hace muy feliz. Quiero hablarte sobre algo que va a mejorar nuestra experiencia juntos. Me estoy refiriendo a las membresías del canal. Las membresías de YouTube son una manera exclusiva de unirse más aún a nuestro canal. Al convertirte en miembro obtienes acceso al contenido único y beneficios especiales que no están disponibles para todos los suscriptores. Es como entrar a un club VIP de nuestra comunidad. Como miembro del canal obtendrás acceso anticipado a los nuevos videos antes de que se publiquen para todos. Como médico neurocirujano podrás consultarme sobre enfermedades, diagnósticos, exámenes médicos, operaciones y todo esto con acceso a un chat privado vía WhatsApp. Disfruta de videos, tutoriales, transmisiones en vivo solo para miembros. Además, junto a tu nombre en los comentarios y en los chats en vivo se mostrará tu insignia de miembro. Para mí las membresías son fundamentales porque me permitirá crear contenido de interés para ti. Con tu apoyo puedo invertir en mejor equipo, realizar mejores investigaciones y por supuesto dedicar más tiempo a interactuar contigo. Tu apoyo me ayuda a mantener este canal libre de anuncios molestos y seguir compartiendo contenido de la mejor calidad. Unirte a la membresía no solo te da acceso a estos beneficios increíbles, sino que también te permite ser parte de la comunidad cercana y apasionada por el bienestar y la salud. Así que no demores más y da clic en el botón unirte y conviértete en parte de la familia de los miembros del canal. Te espero en la zona de miembros. Pues los informes procedentes de China evocan los primeros y confusos días de la pandemia de la COVID-19 y la OMS sigue instando a China a compartir más información sobre el origen de aquel brote incluso 5 años después. Que quede muy claro en este video y que ustedes entiendan es que la situación actual es muy diferente en muchos aspectos claves. El coronavirus pasó de los animales a los seres humanos y hasta ese entonces era desconocido. Sin embargo, el metaneumovirus ya está bien estudiado y existe una capacidad para realizar pruebas de detección. Existe además una amplia inmunidad a nivel poblacional frente a este virus en todo el mundo, mientras que en el caso de la COVID
no existía. Una temporada grave de metaneurovirus humanos puede sobrecargar en parte la capacidad de los hospitales, pero en particular las salas de pediatría, pero jamás desbordaría los centros médicos. Por lo tanto, es muy vital que China comparta oportunamente sus datos sobre este brote. Esto incluye datos epidemiológicos sobre quién se está infectando. En la actualidad, no existen vacunas ni tampoco medicamentos antivirales específicos para tratar el metaneumovirus humanos. Sin embargo, esto podría cambiar muy pronto si prosperan los ensayos clínicos con vacunas experimentales basadas precisamente en ARN mensajero que están en marcha. Por otro lado, existen desarrollos además de vacunas basadas en ingeniería guiada por la inteligencia artificial. De momento, para usted que me ve, el mejor arma que tenemos es la prevención. Y prevenir no solo implica evitar el contacto con personas enfermas. Para reducir la transmisión, conviene aplicar medidas de higiene adecuadas como lavarse las manos con agua y jabón de forma regular, limpiar las superficies y utilizar pañuelos desechables para cubrir la boca y la nariz al toser o estornudar. Y hasta aquí el video de hoy. Recuerde compartir toda esta información para que así llegue a más personas y mejor podamos cuidar nuestra salud y la de nuestros familiares. Gracias por estar aquí y nos vemos muy pronto en un próximo video.